Buenas noches, estimados participantes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, como saben, hoy nos corresponde, bueno, primero empezar por felicitarles por el tema de la esfera. Creo que luego de haber tomado ese curso realmente entendemos de diferente manera cómo funciona este campo humanitario, que es mucho más técnico de lo que parece, que hay un grado de responsabilidad bastante importante en cada uno de los roles y responsabilidades que nosotros como personal humanitario podemos asumir en una emergencia, en un desastre o en alguna crisis compleja. Entonces, creo que eso es digno de felicitar porque muy pocas personas conocen este nivel técnico, esta ciencia de la asistencia humanitaria que nos permite actuar en favor de estas personas más vulnerables. Entonces, empezando por ahí, pues ya sé que ustedes tienen un conocimiento vasto sobre el área, que no necesitan, digamos, ahora ya tanta introducción respecto a lo que son los temas humanitarios. Sin embargo, como les mencionaba yo el día domingo en la clausura, es que ustedes, a partir de ese conocimiento, pues van a tener otros roles y otras responsabilidades que se tornan cada vez un poco más complejas y es un poco a donde nos acoge el día de hoy esta clase. La clase de hoy tiene, yo no sé si recuerdan en mi primera clase sobre coordinación internacional y manejo de emergencias, les había comentado que hay 3 claves fundamentales para llevar adelante una situación de emergencia, que son el tema de la coordinación en general, el segundo que ustedes ya recibieron, que es el tema de gestión de información, y el tercero, que es el tema de la movilización de recursos. El día de hoy nosotros vamos a revisar ese tema de movilización de recursos. Cada vez se torna más complejo. ¿Por qué? ¿Cuántas emergencias tenemos vigentes ahora? A ver, ¿quién me cuenta? Hablemos en el contexto global. ¿Qué emergencias están La, vigentes? ¿Qué ha pasado la- recientemente? lo del sismo aquí en Ecuador, también un poco lo del cambio climático que es el invierno, que está afectando Exacto, tanto a Ecuador como a Perú, el norte de Perú, y ¿ya? esos que ¿Qué más? recuerde. ¿Qué más Sí, tenemos? el ¿Qué más a nivel Cotopaxi, internacional? ¿Qué ha sucedido a nivel internacional? nivel internacional, el terremoto La en guerra de Ucrania. Turquía. La guerra de Ucrania, ¿qué más? Tenemos el terremoto de Siria y de Turquía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Todavía estamos en pandemia o ya no? Sí, todavía seguimos en pandemia. Seguimos en pandemia, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas que no tengan necesariamente que ver con sismos también puede servir? Ni con emergencias. Internamente a una probabilidad del volcán. Tenemos también aquí en Ecuador la probabilidad del volcán Cotopaxi. Miren cuántas cosas van saliendo. Y precisamente esa es la competencia que existe en el sistema internacional humanitario. Existen 2 grandes fondos de emergencia con los que trabajamos todos los actores humanitarios. El uno que se llama CERF, que es por sus siglas en inglés, Fondo Central de Respuesta en Emergencia, y el otro que se llama APIL o llamamiento. Entonces, ¿qué sucede con estos fondos? Vamos a conocer el primero. Vamos a ver, si me da Martita, por favor, acceso para compartir. El primero, que es el CERF, es un fondo de 580 millones de dólares. Ya está. Imagínense en esos 580 millones de dólares para atender todas las emergencias que acabamos de mencionar. Realmente es compleja la situación, no es tan sencillo. Entonces, para nosotros poder gestionar esos fondos realmente debemos tener un conocimiento adecuado de causa. ¿En qué desemboca todo lo que ustedes aprendieron ahora en el esfera? En el que con ese conocimiento ustedes puedan realizar estos planes de acción, ¿verdad? Pero ya no es a nivel mínimo, no es a nivel pequeño, sino estamos hablando a nivel de países, a nivel de regiones, y entonces construyendo esos planes de acción en cada uno de los sectores, podemos nosotros llegar a consolidar esta ayuda, a conseguir esta ayuda. En este caso, el CERF tiene ciertas prioridades para aquellos países donantes. Nosotros como Ecuador somos donantes de un poquito de ese CERF, que son como $50,000, pero ¿por qué lo hacemos? Porque necesitamos priorizar o que el CERF priorice a Ecuador como uno de los países multiamenazas y ese fondo retorne a nosotros. Entonces, en nuestro caso sí ha llegado ayuda del CERF, pero el CERF tiene una connotación bastante importante que van a ir revisando en este brochure que yo les saqué aquí. Es un fact sheet de lo que es el CERF.
Este tiene como prioridad salvar vidas. ¿Qué puede ser para ustedes salvar vidas? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Cuáles podrán ser esos criterios de salvar vidas? ¿Cuándo salvamos una vida? Dentro de su campo, no necesariamente el humanitario. Cuando ¿Qué lo nos dijo el Cuando coronel se- Ituma ahorita cuando nos mandó un mensaje por el chat? Dijo, tengo necesidades de trabajo, no voy a poder asistir. Seguramente él está llevando toda la parte aérea, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una connotación de salvar vidas. Para salvar vidas, ¿qué necesitamos para esos helicópteros, esos aviones? Gasolina o combustible, digamos. Entonces, ese combustible entra también dentro de lo que es salvar vidas. ¿Quién tiene otras ideas? A ver, vamos bien. En realidad sería como todo un sistema eso como un engranaje de todo lo que elaboramos diariamente. Porque si es que una parte de ese sistema falla, todo ese engranaje, todo comenzaría a fallar, comenzarían a haber rupturas o comenzaría a morir gente. Por ejemplo, si no se da, por ejemplo, el señor que hace el agua potable, el que ayuda en el agua potable, si no da un buen servicio, si no lo hace bien, lo que él tiene que hacer, esa pequeña parte de lo que él tiene que hacer, que en realidad aporta significativamente, gran cantidad de gente no tendrá agua potable. Si el de la energía eléctrica se duerme o no hace algo, no habrá energía eléctrica y quizá hasta que compren generadores algún hospital ya sería demasiado tarde para alguna persona. Exactamente. Esas justo son las prioridades. Miren, y aquí vamos a ver en la primera parte, aquí donde yo estoy ubicando mi cursor. Miren cuál es el objetivo de este fondo. Es promover acciones inmediatas y respuestas rápidas a fin de reducir la pérdida de vidas humanas. Mejorar la respuesta en las necesidades en el tiempo, que es un factor crítico. Ustedes saben cuál es la regla de oro ahí, por ejemplo, para salvar vidas. ¿Quién sabe? ¿Cuántos días puede permanecer una persona? ¿Los cuántos días hay como meter maquinaria y empezar a sacar las personas que creemos que ya están muertas? Son las primeras 72 horas, ¿no es cierto? ¿No escucharon eso en el terremoto? ¿No sabían eso? Pero tenemos 72 horas para nosotros poder salvar a las personas. La Y además respuesta de reacción también, es esa. exactamente, es la primerísima respuesta. Ese es el momento, digamos, son como las horas de oro para poder salvar esas vidas. Entonces, en ese momento, actúa este fondo. Lo que buscamos también es fortalecer los elementos básicos de la respuesta humanitaria, como ya le mencionó Eduardo, ¿no es cierto? Puede ser el agua, puede ser alimentos. Aquí comentarles, yo siempre les hago la pregunta, si hay un desastre, ¿cuál será la primera ayuda que nosotros tenemos que dar a las personas? La de resguardo. Puede ser, ¿qué más? ¿Qué más? Pensemos que ahorita Un hay alojamiento. explota el Cotopaxi. Alojamiento y alimentación. Alojamiento, muy bien. ¿Qué más? Servicios Alimentación. básicos, en realidad. O sea, la canasta básica. Servicios Agua, básicos, agua alimentos. potable, alimentos, ¿qué más? Salud. Salud. Bueno, déjenme decirles que todos tienen la razón, pero a la final no hay una respuesta correcta. ¿Por qué? ¿Qué pasará si explota el volcán Cotopaxi con las personas que están en el Cotopaxi? ¿Qué Salvar vidas. necesitarán primero? Vehículos para Depende correr. de la hora, Ser depende del evacuados. tiempo. Evacuación. Entonces, hay que sentarse a pensar. No hay una solución correcta. ¿Por qué? Depende del clima, depende de la hora en la que fue la emergencia, depende de las condiciones de la población afectada. Entonces, no se sabe. Realmente por eso es que hacemos estos planes de acción y construimos desde la realidad, desde poniendo las botas en el terreno y viendo cuál realmente es la primera necesidad. A mí se me ocurre que a esta hora, si explota el Cotopaxi, lo primero que vamos a tener para evacuar es el tema logístico, pensando que sea a esta hora, que es oscuro, que no hay luz, que la gente tiene que evacuar algunas zonas, y quizás mañana temprano, entonces sí serán los alimentos, y quizás por la noche, para pernoctar necesitarán abrigo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con el sismo si es ahorita en Guayaquil, por ejemplo? Pongámonos a analizar. ¿Qué piensan ustedes ahí en el caso de que sea otra vez otro sismo, otro terremoto como el del sábado en Guayaquil a esta hora? ¿Qué se necesitará primero? Pensemos en el clima, pensemos en la forma de vida de las personas, pensemos, es que esa es un poco la tarea nuestra, ¿no? Pensar en la situación hipotética de lo que puede pasar. Y no olviden nunca la regla, que es otra regla de oro, que es pensar en el peor escenario. Entonces, ¿qué será en este contexto que yo les pongo? En Guayaquil, a esta hora, otro terremoto. El rescate sería, el rescate. A buen pero recaudo. el rescate y dependería si no se va la energía.
Exactamente. Miren, son otras prioridades. Nadie dijo alimentos, nadie dijo agua, porque no es la prioridad en ese momento. Entonces, miren cómo es, pero mañana seguramente sí. ¿Por qué? Porque el clima en Guayaquil es caluroso, ahora estamos también en una época invernal, entonces hay otras prioridades. Entonces, miren, ahí está el Sí. claro ejemplo de que no, iba a decir algo, capitán Legarda. Ah, ya se le activó el micrófono, creo. Pero miren, no hay una solución, digamos, perfecta para este tema de las emergencias. Todo tiene un contexto, una realidad diferente, cada población tiene su realidad y en función de eso nosotros como actores humanitarios, personas para gerenciar una emergencia, tenemos las capacidades de discernir cuál es la ayuda prioritaria en función de la población a la que vamos a atender. Entonces, esa es la realidad y así es como funciona este Fondo Central de Emergencias. Entonces, cuando hablamos de que es un tema de financiar temas de primera respuesta, estamos hablando en cambio que no va a financiar, por ejemplo, recoger escombros, ¿sí? O darle facilidades a las personas para que recuperen sus medios de vida, sus negocios, el mercado, la venta de frutas, poner restaurantes, volver a activar la economía. Por ejemplo, este no incluye eso. Entonces, ahí estamos como marcando las diferencias entre lo que es este fondo frente a lo que van a ver ustedes en el APIL. Este es un mecanismo de respuesta rápida, provee subvenciones para la respuesta. Este viene y es administrado por las Naciones Unidas, llega al país a través de las mismas agencias de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas lo ejecutan directamente o pueden contratar otros socios para que ejecuten estos fondos. Este fondo es un mecanismo de respuesta insuficiente. No es que tenemos millones para ayudar a todos, señores. En cualquier emergencia, no siempre vamos a poder cubrir todas las necesidades. Recuerden que lo que nosotros como actores humanitarios, actores que trabajan en crisis podemos hacer es una ayuda complementaria. Eso tienen que haber aprendido en la espera. Lo nuestro es complementario, es decir, nosotros no podemos asumir toda la carga de la respuesta humanitaria. ¿De quién es la carga central? ¿A quién le corresponde responder a la emergencia? Al gobierno. Gobiernos autónomos. Al gobierno. Entonces nosotros solamente somos ayuda complementaria. Eso tiene que quedar siempre claro. Por eso es que nosotros tenemos que, digamos, asumir ese nivel profesional y de madurez para entender que no toda la carga de una emergencia está sobre nosotros. Y eso es un poco difícil porque somos personas, porque el dolor humano también nos mueve a nosotros y entonces intentamos ayudar en esto y en el otro y en el otro y no. Entonces ahí es en donde llega nuestro conocimiento, la parte técnica que ya sabemos ahora a través de las normas de esfera, que tiene que ayudarnos a ser equilibrados en el tipo de ayuda que nosotros ofrecemos, ¿no es cierto? Entonces, este fondo está partido, digamos, en dos mitades. La mitad es un fondo que es de donativo, es decir, que se le obsequia al país para la respuesta, pero otra parte también puede ser en calidad de préstamo. Entonces, significa que esta es una subvención que el Estado tendrá que reponer en cierto momento y tendrá que devolver. No ha existido casos. Por ejemplo, Ecuador sí se ha visto beneficiado del SER, pero no ha tenido que devolver por ese mismo hecho de que somos unos pequeños socios y aportamos un poquito de plata, pero a través de eso nosotros hemos conseguido estos fondos y por ende no hemos tenido nosotros que digamos, devolver esta plata, ¿no es cierto? ¿Cómo se financia? Magíster, una consulta. En este caso, quiero aclarar lo que establece este fondo. Un ejemplo claro de lo que pasó el día sábado. En Puerto Bolívar y en Cuenca, digamos, el gobierno estableció estado de excepción por la circunstancia en que se vio. ¿Aplica algo en este fondo? ¿El gobierno ya pidió algo? Sí. Sí, pero ahí, bien que hizo la pregunta, Marlon, muchas gracias, porque si ustedes vieron, yo creo que todos ustedes por la coyuntura y donde están ubicados seguramente recibieron las resoluciones. Ahí dice, se permite solicitar ayuda a la cooperación internacional y donantes. Ese no es el requisito fundamental. Puede estar marcado. Eso significa que lo que le da el Estado la capacidad es a su resto de gobiernos autónomos a pedir ayuda. Por ejemplo, mi organización. Pero el tema para poder movilizar estos fondos en el caso del llamamiento es que exista una solicitud de ayuda internacional. Es decir, la Cancillería del Ecuador tendría que hacer una resolución solicitando ayuda internacional. Puede puntualizar, pero también puede ser general.
Este fondo CERF, en cambio, es el de la primera respuesta. Es decir, ahí Marlon aplica. Si el Oro necesita ayuda, si es que Cuenca necesita ayuda, puede pedir el Fondo Central a través de nosotras, las agencias, en este caso, las Naciones Unidas. Entonces, hay que tener súper claro, esto sí se puede hacer. De hecho, mañana yo estoy viajando a la zona de la emergencia para poner en contacto mis agentes, porque estamos un tanto desconectados y como digo, no siempre todos conocen estos mecanismos y es como para presentarles y que se conozcan y empezar a hacer esa sinergia que se requiere para poder activar estos fondos. Yo pienso que en este caso del terremoto del sábado no ha superado las capacidades, que es otro tema que también nosotros miramos, ¿no? Tenemos capacidades, yo creo que se ha respondido con lo que hay y esa es la labor. Como decimos, el primer respondedor es el Estado. Ahora, si supera las capacidades, si hay miles de personas afectadas, si hay personas en riesgo, como hablábamos de escombros que están debajo de los escombros y se requiere activar, si hay que activar los aviones, los helicópteros para salvar, entonces sí aplica. Pero siempre hay maneras de conseguir el fondo, así que este fondo sí aplica. Por eso mismo estoy haciendo esta misión mañana para poner en contacto a los humanitarios con los del Estado y que sepan que existe este tipo de ayuda. Inclusive mi misma organización ha puesto a disposición los fondos que se requieran, sin que sea un CERF, porque nosotros ya tenemos plata acá. Yo les he contado, manejamos proyectos millonarios, entonces normalmente cuando hacemos estos proyectos se pone una cláusula. En esa cláusula señala que de haber una emergencia de cualquier índole en el país, los fondos hacen un match y cambian para ser, digamos, utilizados en la respuesta a la emergencia. Entonces es casi igual, así que ese es otro tipo de fondos también, aprovechando la coyuntura, que cada una de las agencias tiene fondos de respuesta para asistir a este tipo de emergencias. Un fondo similar al que vamos a ver más adelante, que es el llamamiento, también se llama llamamiento, pero es de la Cruz Roja. No entra dentro de este gran marco de las Naciones Unidas, se suma, pero no pasa por la ONU, sino lo administra la misma Cruz Roja y ellos también tienen fondos y así todas nuestras agencias tenemos plata para responder a las emergencias. Esa es como una condición, digamos, única. Entonces, Marlon, sí se puede y si es que se requiere, pues se tendría que usar. Entonces, un poco, aquí tenemos un mapa, una infografía sobre los países que son donantes, los países que también han recibido. Miren, ahí está Ecuador, ¿sí? Y miren, estamos como donantes nosotros. Si ven ahí el Ecuador chiquitito, no sé si lo puedo hacer más grande, denme un minuto. Somos un país donante porque nosotros donamos, les digo, $50,000 cada año como para ser partícipes de este fondo, pero somos donantes. Entonces, por eso somos también destinatarios y en este caso, pues como lo consultaba Marlon, si se requiere, pues los fondos están disponibles. Entonces, eso respecto al CERF. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a este primer fondo, al Fondo Central de Respuesta en Emergencias? Sí, por ejemplo, Adelante. ese fondo me dicen que solo cuando en verdad ya es algo extremo, ¿no es cierto? No cuando es algo extremo, para responder y salvar vidas, de primer momento. Ya, y por ejemplo, en este caso de lo que pasó, por ejemplo, acá en Santa Rosa o en Machala, ahí a las familias afectadas, ¿quién les entrega en cambio o quién les Es las apoya? Naciones Unidas, administra estos fondos, pero cuando no hay capacidad operativa, las Naciones Unidas contratan a otras organizaciones locales. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de mi fondo que tengo. Nosotros tenemos acuerdos con Alas de Colibrí, con la Fundación Mujer y Mujer y tenemos acuerdo con Funder y Proyecto Transgénero. Entonces, lo que pasaría es que si llega ese fondo a mi agencia le da a estas otras 4 que tenemos presencia en Tulcán, tenemos presencia en El Oro, tenemos presencia en Ibarra, en Lago Agrio. Nosotros les transferimos a ellos y ellos ejecutan estos fondos y ellos les hacen llegar. ¿Cómo les hacen llegar? Puede ser en bienes materiales, como por ejemplo kits de alimentos, toallas, frazadas, bidones, porque el catálogo, no sé si alcanzaron a ver en el esfera, el catálogo es inmenso, tiene más de 1,500 ítems de ayuda. Esa es una modalidad. La otra es la que les había hablado en la primera clase también. Nosotros hemos evolucionado mucho y ya no hacemos los grandes flotas y el gran convoy para llegar con la ayuda. Eso será muy difícil que suceda en este tiempo, porque nosotros manejamos un programa que se llama Programa de Transferencias Monetarias.
Entonces, por ejemplo, usted, Eduardo, es la víctima, digamos, usted perdió su casa, usted es el señor que estaba con la bebé ahí en la casa que se cayó. Lo que nosotros hacemos es que le entregamos una tarjeta, en mi caso, del Banco del Pichincha, con $300. Entonces, usted con esa tarjeta puede ir a comprar al Supermax y al Tía, aquí, donde sea, Ah, lo es que de lo que te usted hablaba de requiera. la ayuda económica ya ahora que estaban Ujú. diciendo. Sí, ahora es económica. Yo, por Ah, ya. ejemplo, no tengo nada desplegado de logística ahorita. Todos los millones que recibimos se hacen a través de transferencias monetarias. Ya, Y pero compramos unos pocos. por ejemplo, acá ahora está vino el cuerpo de ingenieros acá ya al oro. Ujú, ujú. En este caso, celebraría un contrato para que el cuerpo de ingenieros, como empresa pública, haga las obras de reconstrucción de las casas, todo eso. Exactamente, Ah, ya. exactamente. Así funciona. Ajá, igual en las casas, igual compramos por ejemplo, igual tengo una experiencia que a mí me tocó manejar un fondo de la Cruz Roja Española en el terremoto del 16A para administrar todo, hacer de nuevo las casitas. Entonces ahí lo que hicimos nosotros, o para lo que era mi tarea, digamos, en ese momento, es que la agencia tenía como un año guardado la plata, 14 millones de francos suizos, y no sabían cómo hacer la compra porque también hay condiciones. Por ejemplo, a veces te ponen como condición que los fondos sean usados ahí mismo en la parte local para dinamizar la economía. Pero claro, tú cómo encuentras en Pedernales, por decir, una gran, ¿cómo se llama? Ferretería como Kiwi, por decirles, que una empresa grande. Entonces, Pero en este eso caso, costaba mucho. pero en Ujú. ese caso no se hace como lo que se hace en compras públicas, que si no está en nivel local, se hace a nivel provincial, Pero regional. es que el donante te pone la condición. Eso yo les comento, este caso es real. Ah, ya es de acuerdo a lo Entonces, que el donante sí, desee. cada donante, no sé si les dieron eso en el esfera, pero cada donante tiene sus condiciones. Entonces, por ejemplo, y esa era la gran tarea. Entonces, todos los arquitectos así cruzados los brazos sin poder construir las casas, sin poder comprar los clavos, la arena. Entonces, mi tarea fue esa, ¿no? Administrar esos 14 millones y empezar así como máquina a conseguir la arena, los clavos, las puertas, las vigas, todo eso. Entonces, yo pude hacerlo y con eso esta gente pudo construir, pero después de un año de que había pasado el terremoto, porque realmente era bien difícil. Entonces, ahí sí creció la capacidad de, digamos, empresarial a nivel local, pero había ese condicionamiento. Hay otros que no, que en ese caso sí se puede subcontratar, como propone Eduardo, que puede ser con el cuerpo de ingenieros y ellos ejecutan y hacen la obra. Entonces hay muchas modalidades de ejecución, como les digo, puede ser en fondos, como puede ser en la parte física, que nosotros dotemos de los materiales también. Esa es parte justo del juego de la ayuda humanitaria, que la idea es responder en el momento adecuado, de la forma adecuada y en el momento en que la gente tiene la necesidad, porque también puede pasar que una agencia tiene los fondos, sabe la necesidad y tarda en poder ayudar. Entonces, ese no es el objetivo. El objetivo es ser precisos, ser asertivos en la ayuda que nosotros vamos a brindar. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y si no, avanzamos con el segundo mecanismo. El segundo mecanismo, ustedes tienen este material, a ver, ahí tenía algo que puntualizar y perdonen que llegaba toda apurada de la oficina y tenía que puntualizar algo. Yo les invito a que me di cuenta en la clase anterior cuando Fernando preguntó si ustedes tenían disponible el EDAN y nadie había leído el libro. Y déjenme comentarles que el libro está subido desde el inicio antes del diplomado, un mes antes del diplomado. Entonces, yo sí les recomiendo pues que nos acojamos a la cultura de leer, de investigar, de buscar. Lo que nosotros les transferimos como docentes y como profesores realmente es una parte, les diré, el 0.001 de un 100% de conocimiento. Yo creo que sí les invito para que ustedes puedan revisar esos materiales. Ustedes tenían ya el EDAN en el pool de documentos de un mes antes de que empiece el diplomado. Y claro, un poco vergonzoso que recién en ese momento yo les tenga que pedirle al docente y pasarles por WhatsApp cuando ustedes ya tenían el material. Obviamente no los iba a llamar la atención en ese momento, pero ahora que estamos en este espacio, yo sí les invito, por favor, para que leamos todos los documentos. Todo lo que ustedes tienen ahí como bibliografía ha sido
buscada lo más sencilla posible. Algunas mismas han sido traducidas por mí. Yo sé de lo que ustedes van a recibir, que es un material de calidad. Entonces, eso está ahí. Yo les invito a que revisen y ahí también mencionarles que ya están 2 libros sobre surf, un libro de alrededor de 25 hojas, porque también digo, de repente no tenemos tiempo con tantas actividades que hacemos. Busqué el material más idóneo y más conciso para que ustedes puedan analizar estos recursos. Y también están estos 2 fact sheets que estamos revisando ahora, para que ustedes igual puedan leer y si igual tuvieran inquietudes o preguntas o cosas que no se entienden en estos documentos, que aunque fueron elaborados precisamente para poder brindar un mensaje claro y conciso, pues igual puedan devolvernos las consultas a nosotros como expertos en estos temas, ¿no? Entonces, ese era algo que se me estaba olvidando, chicos, porque sí me quedé ahí como medio preocupada recién ese rato buscando el EDAN cuando ustedes ya lo habían tenido hace como 4 o 5 meses. Y bueno, ahí sí continuando con estos temas, quería mencionarles que el segundo proceso, que es el llamamiento, ustedes normalmente van a escuchar a nivel de los clusters del appeal. Esto se llama appeal por sus siglas, por sus palabras en inglés, ¿no? El appeal es como un gran bote, como hagan ustedes cuenta, como el bote donde guardamos la ropa sucia, ¿no? Entonces, así más o menos funciona esto. Bélgica quiere donar 50,000, Italia quiere poner 1,000,000, también el CERF entra dentro de esto, la Cruz Roja con su llamamiento también entra dentro de esto, y todos los gobiernos y donantes entran aquí en este banco de llamamiento, ¿no? Entonces aquí, como les mencionaba, la primera condición es el que el país, en este caso Ecuador, haga la solicitud de llamamiento internacional. Y en ese llamamiento, lo que sucede es que refleja el plan de acción del país. Entonces, ese plan que ustedes prepararon con el Esfera, pero en grande. Entonces, ahí dice, por ejemplo, en agua y saneamiento, vamos a poner ejemplo Cotopaxi. Ya les dije las 500,000 personas en anteriores clases. ¿Cuánto representa eso en agua ahora que saben ustedes la norma del agua? ¿Cuánto será de agua para atender a las personas las primeras 48 horas? A 500,000 personas que se van a quedar sin agua. ¿A quién le tocó el capítulo de agua? No me digan que no vieron. A mí me tocó el capítulo de agua. Ya, ¿cuántos litros son mayor? Haga la cuenta matemática. Si quiere, prenda la calculadora. ¿Para cuántas? Para 48 horas, para 500,000 personas que se van a quedar sin agua en el Cotopaxi. 48 horas. Ujú. ¿Cuántos litros son por persona por día? 50,000, ¿no? 500,000. Son 500,000 las que van a quedar sin agua. ¿Cuántos ha sido? ¿Cuántos millones de agua? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos millones de litros de agua necesitamos? 180 millones de litros. Ya, 180 entonces, millones. ¿cómo iremos a atender eso? Entonces, para eso se hace el plan de acción. Entonces, yo Claro. tengo varias maneras, por ejemplo, en agua y saneamiento, pero ustedes que ya saben, ¿cuáles son esas maneras? ¿Qué puede pasar? Que yo voy a una fuente de agua, voy al río Machanga, por ponerles de ejemplo, y voy a potabilizar esa agua. Entonces, de ahí ya puedo sacar unos 50 millones de litros cúbicos de agua. Otro puede ser que le hago a las personas que recojan el agua en tanques y pongo pastillitas potabilizadoras. Otra es que el Ministerio de Salud Pública tiene clorinadoras y a través de eso produce litros de cloro y ese cloro con eso se puede potabilizar el agua. Otro mecanismo que ustedes ya tienen que haber leído en el Esfera es, por ejemplo, montar las redes de distribución de agua. Para esas redes de distribución de agua, claro, ahí, por ejemplo, el cuerpo de ingenieros tendría una labor maravillosa, que es montar toda la infraestructura, las llaves, eso, conectar con los bladders. Los bladders son unas grandes almohaditas en donde se llena el agua potabilizada y a través de eso se distribuye como si fuera una lavandería o algo así, donde hay muchas llaves de agua y la gente lleva. Ustedes deben haber visto esto en las misiones de Paz se ve mucho, y en donde todo el mundo llega a coger el agua en sus tanquecitos, en sus bladders, en sus bidones, ¿sí? Entonces, miren cuántos mecanismos. Entonces, el Ecuador, en su llamamiento, tiene que explicar eso y decir, a ver,
Para atender a estas 500,000 personas necesito producir en 48 horas 180 millones de litros o de metros cúbicos de agua, lo que sea, la cantidad que sea. Y necesito todo el equipo, el menaje para poder hacer esto, porque por ejemplo aquí bladders en Ecuador no existen. Clorinadoras con todo lo que el Ecuador ahora está pasando, esta crisis económica, desconozco realmente en estos últimos tiempos, no he trabajado con el tema agua. Laboratorios de análisis de agua, por ejemplo, desconozco si habrá laboratorios así activos. En Rumiñahui intentamos ver y no había, creo que había uno en el ministerio, pero no tenían las plaquitas, las Petri, que son unas cajitas de aluminio en donde se toman las muestras de agua para ver si tienen coliformes fecales y ver si esa agua sirve para potabilizar. Entonces, miren todas esas cosas, todo eso es el plan de acción. Entonces, Ecuador dirá, para yo hacer este tema del agua necesito 27 millones. Para dar alimentos a las personas por 3 meses, que normalmente son los planes de alimentación, que es de lo macro a lo micro, se va quitando la cantidad de alimentos complementarios, necesito 50 millones. Entonces, solo ahí ya digamos que están 77, 78 millones de dólares. Eso es el llamamiento. Lo que hacen las Naciones Unidas es publicitar esto por todos los medios, hace foros con donantes en Nueva York, si han visto, ¿no es cierto?, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en donde se sientan las grandes potencias, ahí publicita y dice, Ecuador necesita 75 millones de dólares para poder atender la emergencia, por favor, les animamos a aportar. Y entonces van al bote y comienzan a ponerlo. El bote nos referimos a una cuenta bancaria, una cuenta de las Naciones Unidas, en donde se deposita y a su vez eso de las Naciones Unidas se distribuye al país y el país empieza a administrar, pero no se entrega la plata al gobierno, que quede súper claro eso, porque en el terremoto yo estaba coordinando por Naciones Unidas con la Mesa de Ayuda Humanitaria, que es en donde se creó el tema de la asistencia humanitaria, la Mesa de Asistencia Humanitaria, estaba coordinando eso y la Cancillería se acercó y me dijo, señorita Magali, a ver, aquí tiene la cuenta, ¿cuándo me depositan? Y yo, claro, un poco así como, ¿qué le vamos a depositar? Porque el fondo lo administra las Naciones Unidas y se hace de esta manera y en ese momento me tocó un poco recién capacitarles y explicarles que no hay tal de que las Naciones Unidas les va a depositar al gobierno ecuatoriano en la cuenta del Banco Central, eso no va a suceder. Entonces eso es bueno que sepamos porque va a pasar lo mismo también con el fondo anterior, no es que le van a dar al gobierno y el gobierno administra, eso no sucede. Nosotros somos agencias garantistas, no sé si recuerdan en la clase de información que les hablaba sobre las entidades formales e informales. Nosotros tenemos todo un bagaje atrás de nosotros, tenemos años en el mundo y si aquí llega a pasar, por decirles, nunca se ha escuchado, pero si llegara a pasar un desvío de fondos de nuestras organizaciones, pues la cubren nuestras organizaciones a nivel global y rinden cuentas y emiten informes y transparentan los fondos. Así funciona. En cambio, ¿ustedes qué creen que pasa si yo le deposito a Haití, por ejemplo? 80 millones de dólares. ¿Qué ha pasado con Haití? Ese es un buen ejemplo. Ahí se ha invertido millones de dólares y la crisis prevalece. Y es porque no hay una buena administración de los fondos. Entonces, por eso es que las Naciones Unidas y todas las organizaciones no gubernamentales son organizaciones garantistas del derecho y de hacer llegar estos fondos hacia quien requiere, que en este caso es la población. El llamamiento consolidado, como les digo, es un plan común de acción humanitaria que para nosotros se llama CAP. Es un paquete de proyectos chiquitos, que es lo que yo ya les menciono, el tema del agua creo que ha quedado bastante claro, si no está igual me lo comentan. ¿Cómo se justifica esto? ¿No? Es teniendo un análisis del contexto de acción humanitaria, es decir, por ejemplo, ahora Eduardo va y hace allá el análisis en el Oro y sabe que no hay alimentos, que las personas tienen sus casas caídas, que están durmiendo en la intemperie. Ese es el análisis del contexto humanitario. Que el gobierno, por ejemplo, no se ha activado o no considera que esto es una emergencia grande. Cositas como esas, ese es el contexto humanitario, ¿no? Se habla sobre los escenarios más pesimistas y más optimistas, o sea, es de lo que podría venir los próximos días. Hay un análisis de necesidades que ustedes ya vieron en el EDAN, ¿no es cierto? Ya lo vieron con Fernando la clase anterior. Miren cómo por eso es que está organizado así el diplomado, porque ustedes están revisando todas estas herramientas para llegar finalmente a este resultado de poder solicitar fondos. Se busca los planes de las mesas sectoriales, que a la vez pueden ser los clústeres o las mesas sectoriales que están ahora activas en los COEs en donde fue afectado.
hay un enlace de objetivos y metas a largo plazo. Aquí es en donde cambia con el SERF. ¿Por qué? ¿Qué decía el SERF? ¿Para qué era? ¿Para qué servía el SERF, el que acabamos de ver antes? ¿Quién me cuenta? ¿Para cuál era el objetivo del SERF? Es un fondo que me permite reaccionar de una manera inmediata. ¿Pero para qué era? Para salvar vidas. Salvar Para vidas. ¿Cierto? salvar, sí. Miren lo que dice acá. Acá ya está diferente. Aquí dice, es el enlace de los objetivos con metas de largo plazo. Largo plazo nos referimos a que la gente va a comer, va a sustentar sus medios de vida, vamos a recoger los escombros, vamos a rehabilitar la comunidad. Ya es otro contexto. ¿Sí? Y aquí vamos cerrando los ciclos humanitarios. Ya no nos quedamos en el levantar escombros, que los bomberos se queden buscando miles de días ahí. No, pasamos y pasa el match de la recuperación. Eso es la parte de gestión de riesgo que hablamos nosotros. Y ese es el mejor diseño de un plan de acción como el que ustedes hicieron. No pensamos solo en la respuesta. Nosotros, nuestra visión está muchísimo más allá de la respuesta. La respuesta más bien tiene que ser cortita. Lo que yo tengo que intentar con mis planes de acción, y esto también les dan en todo lo que es el CPTM en operaciones de paz, es lograr que la comunidad tenga una visión diferente para que pueda recuperar sus capacidades en el menor tiempo posible. Se estima que podría ser entre 6 a 9 meses. Entonces ya tenemos aquí temas de recuperación temprana. Y también, obviamente, como todo proyecto, esto funciona en relación a indicadores. Es decir, si yo pido los 75 millones de los que hablamos ahorita haciendo cálculo entre el agua y la comida, ¿a cuántas personas voy a atender yo? ¿No es cierto? ¿En cuántas entregas va a recibir cada una? Ahí hay unos sistemas de monitoreo que se reportan a través de las herramientas que les di en la clase anterior sobre gestión de información. Yo les había hablado del 5W, quién hace qué, dónde y cuándo. Ya, esas son unas grandes matrices de Excel en donde nosotros ponemos lo que hacemos, lo que les mencioné, el agua, clorar agua, potabilizar agua, generar miles de litros de cloro, cumplir con los 180 millones. Eso se va midiendo y eso se reporta por si se requiere de más recursos o lo que puede pasar también, que es algo que Dios no quiera y no permita, es que de una emergencia se convierta en una catástrofe, que puede pasar. Puede pasar porque hay las réplicas, porque los tsunamis igual pueden continuar más olas, lo que pasó en Haití, que tuvieron el cólera en medio del terremoto. Entonces, la idea es evitar, no queremos ese tipo de emergencias, pero puede pasar y en ese contexto nosotros tenemos que estar preparados para eso, ¿no? La cantidad de financiamiento que solicitamos, por ejemplo, para el 2010, pudo estimular de cierta manera las economías de los países porque, por ejemplo, los países que donan, es importante, ¿no? Señalarles que los países que donan, esta parte que donan les retiran de la contribución de los impuestos a los grandes países, a los europeos, por ejemplo. Entonces, por eso ellos hacen estas donaciones, digamos, grandes y generosas, porque lo que permiten es que ellos paguen menos impuestos en sus contextos locales. Entonces, ya miren que hay como un doble impacto, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen, ¿no? ¿Qué más? El proceso de llamamiento, por ejemplo, en el Ecuador hemos tenido llamamientos de Cruz Roja, yo creo que he hecho alrededor de unos 5, pero llamamientos internacionales, así como en el marco de las Naciones Unidas, solo hemos tenido uno que fue en el terremoto. En el terremoto pedimos 79 millones y alcanzamos a recaudar 27 millones. Sí, porque también no es un tema nomás yo pido y todo el mundo me da, no. El tema es que el país, como el mundo entero, como analizamos con la pregunta que empezamos, ¿qué está sucediendo en el mundo? Hay muchas emergencias. Los fondos, por ejemplo, ahorita, si Dios no permita que este sismo del día sábado era más grave, realmente estábamos en problemas, porque Siria y Turquía se adelantaron, los fondos están allá ahorita y muy difícilmente hubiéramos podido nosotros captar fondos de un llamamiento porque ya están los países concentrados en otro lugar. Entonces, menos mal, no pasó la coyuntura de la emergencia, no fue mayor y podemos decir que hay las capacidades locales, porque yo creo y confío que hay las capacidades locales. No es que nosotros hemos perdido nuestras capacidades y por eso es necesario hacer un llamamiento, ¿no? ¿Cuál es el papel de OCHA? OCHA lo que busca es un poco manejar este CAF. OCHA es la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios para las Naciones Unidas, es como el secretariado que administra toda la parte de desastres
Y lo que hace es eso, es sentar a los actores, discutir el plan de acción, elaborar el plan de acción a través de estas herramientas multisectoriales como el EDAN, el EBIN, que es también en Ecuador. Nosotros tenemos el Rapid Needs Assessment, tenemos otro marco multisectorial de evaluación que se llama MIRA, y a través de eso se consolida el plan de acción. Es decir, quien presenta al Secretariado General de las Naciones Unidas del gran proyecto, el gran plan de acción juntado de todas las partes, es OCHA. Entonces ellos se encargan de hacer eso dentro del secretariado, igual de promocionar, de vender, digamos, de la idea de que Ecuador necesita hacer esta CAB, esta consolidación, y después de coordinar la ejecución. Por eso hemos hablado de 3 herramientas importantísimas, de las que ya he mencionado varias veces, insisto, que es de la coordinación humanitaria, la gestión de información que nos permita finalmente movilizar los recursos, ¿no? Esta es una gran fuerza que nos permite promover la respuesta humanitaria en el momento adecuado. Por ejemplo, en el caso del terremoto, es interesante que ustedes sepan, aquí en el tercer día del terremoto ya tuvimos al secretario general de OCHA, para levantar las necesidades y poder solicitar este requerimiento internacional. Entonces, él a los tercer día ya estaba ahí pisando el terreno, lo que yo les decía, con las botas en el terreno, haciendo la evaluación y hablando con los grandes donantes y diciéndoles necesitamos ayuda. Ecuador está complicado, Ecuador perdió tiene tantos muertos, tantos heridos, perdió aproximadamente tantas viviendas, y ahí es en donde yo les hablaba el tema de la proyección, porque el gobierno de Ecuador no nos podía dar cifras. Entonces nosotros lo que hicimos es señalar en el perfil costero un porcentaje de población afectada en función de una evaluación, y realmente latinamos, porque la cifra finalmente que se publicó ya en el post-desastre fue de 500,000 afectados, y así fue. Y en función de eso se construyó este plan de acción, se identificaron las líneas prioritarias, se identificó cuáles van a ser los socios humanitarios que van a ejecutar estos fondos, y a través de eso, pues, se pudo llegar al fin de conseguir el dinero para poder atender, que ya les digo, pedimos 75 millones y nos dieron 27. Entonces, eso es un poco. Aquí igual tenemos también los datos, si ustedes igual quieren llegar a ver cómo se controla. Por ejemplo, este FTS es un sistema de monitoreo en donde se va viendo cómo se gastan los fondos, cómo se atienden y cómo se suplen las necesidades de la comunidad. Es decir, no es que también, ese es otro, no es que ya dimos la plata y se olvidó, no. Hay todo un tema de transparencia y de rendición de cuentas detrás que nos muestra cómo se tienen que administrar esos fondos, si estamos o no cumpliendo el impacto de ayudar a las personas en mayor necesidad. Entonces, no es que ya dimos y se olvida, no. Por ejemplo, aquí yo mismo, a mí mismo me ha tocado reportar varias veces que sí, que ya gastamos 20 millones y los 20 millones se ejecutaron en la provincia de Manabí, en Canoa, en Puerto Viejo, en Manta. Aquí en Canoa se atendieron 5,000 personas, en Manta 2,000, en Puerto Viejo 4,000. Y ahí con documentos en mano, inclusive poniendo la parte financiera, ¿no? Entonces, como les digo, miren que hay todo un bagaje, no es como ya tengo la plata y ya, o sea, no funciona así. Ese es, digamos, parte de la importancia que tienen estas organizaciones humanitarias grandes en gestionar todos estos recursos y de monitorear cómo está siendo tan efectivo su trabajo. Y obviamente no estamos aislados del rol que hace el gobierno, porque el gobierno es nuestro partner, es nuestro body, como diríamos nosotros. Nosotros trabajamos de la mano. El gobierno tiene que estar involucrado, el gobierno es quien dirá los planes de cómo se van a ejecutar estos fondos y trabajará de forma conjunta con las organizaciones, que es más o menos lo que quiero hacer el día de mañana, poniéndoles en contacto los unos con los otros, porque veo que estamos desconectados, y quizá de cierta manera puede ser un buen ejercicio para que si llega a pasar algo con Cotopaxi, pues nosotros ya tengamos esos nexos, ese link de trabajo, y entendamos cómo funciona este tema de la movilización de recursos en emergencias. Eso creo que les podría contar en cuanto a esto. Como les había mencionado, hay también un fondo de llamamiento, se llama exactamente llamamiento, que también tiene la Cruz Roja. Ellos obviamente lo hacen a través de sus sociedades nacionales, entendiendo como sociedades nacionales a otras Cruces Rojas de otros países, por ejemplo, en España son todos los castillos imaginados, todos ellos son donantes de este fondo. Entonces, eso viene a través de Cruz Roja y de la misma manera ejecuta, porque es una organización también no gubernamental,
pero ese fondo a la final, aunque no pasa por las Naciones Unidas, ese fondo suma al llamamiento internacional también. Eso creo que les podría comentar, estimados participantes, respecto a lo que son los mecanismos de financiamiento en emergencias. Hay otros mecanismos también que, por ejemplo, yo les invito a revisar. Hay una guía ahí que se llama El Saber Donar, que yo creo que sí, varios de ustedes van a coincidir conmigo, que la gente es muy solidaria y la gente empieza a donar y empieza a llenar de cosas, carpas, estadios. Y ese es otro fondo también. Ese es otro fondo grande que se ha manejado a nivel nacional, pero es bien complejo porque la gente a veces en su ánimo y su voluntad de poder ayudar puede dejar hasta basura y cosas que no son de, digamos, de necesidad en ese momento. Ya les contaba yo un ejemplo de las alcachofas, que si alguien de ustedes se servía alcachofas además de enlatadas, no. Y había una gran empresa que nos quería donar esto. Entonces, pasan cosas como esas y por eso para poder administrar estos centros de acopio realmente debemos tener conocimiento, ¿no? Todas las cosas caducan, no podemos mezclar unos productos con otros. Tomen en cuenta también el problema grande que se nos genera de almacenamiento, de plagas que también se pueden generar. Entonces, pero a la buena voluntad de la población es difícil decirle que no. Y ese puede ser un gran problema en la emergencia. Y pasó en el 2016, ustedes mismos deben haber estado, los aeropuertos llenos, nadie sabía dónde más cargar, ya Quito se llenó, tuvimos que ir a Guayaquil, Manta lo mismo, y entonces ahí se quedaron algunas cosas represadas y para conocimiento de ustedes hubo que quemar 80 toneladas de medicamentos que se caducaron en su tiempo y que la misma secretaría tuvo que quemar. Eso en nuestro caso. Ahora nos pasó otro al revés. Nosotros como país donante enviamos a través del buque Calicuchima 40 toneladas de arroz a Haití, nunca se pudo desaduanizar y tuvimos que contratar todo el contingente para incinerar eso en Haití. Entonces, esas son cosas de la vida real. No es que no pasaron, eso pasa. Por eso hay que tener mucha consideración en este tema de la buena voluntad y de las donaciones, que se puede ser otro fondo también de financiamiento. Entonces, hay que realmente conocer. Por eso yo les invito para que ustedes ingresen a la biblioteca y lean esta guía de saber donar. Esta guía es cortita. Soberanamente nosotros como país también podemos decir que no, interna o externamente, como lo pasó con Chile, ¿no? Chile decía, yo no quiero ayuda de nadie, yo me arreglo aquí, ustedes así me estén rogando, yo no necesito ayuda. Creo que dijeron que solo necesitaban equipos de telecomunicaciones, me acuerdo que Michelle decía eso. Entonces, estamos en nuestro derecho, yo creo que ahí hay que aprender a gerenciar este tipo de situaciones porque nos evitamos unos grandes dolores de cabeza en el momento de la emergencia. Eso sería, estimados participantes, respecto a la clase de hoy. Para cerrar, les dejamos un espacio para ver si tienen preguntas e inquietudes e invitarles a revisar los documentos. También quiero anunciarles que en este módulo ustedes no van a tener tareas. Su tarea va a ser su graduación. Ustedes van a tener una simulación en la que van a tener que aplicar todo lo que esté en esos documentos dentro de la plataforma. No porque yo les digo, lo que yo les enseño he aprendido en 20 años y estoy intentando reducir esos 20 años en 40 minutos. Entonces no es tan real. Por eso es que ustedes tienen que intentar ilustrarse un poco más con los documentos que hemos transcrito y hemos diseñado para que ustedes puedan conocer con más detalle lo que estamos enseñando nosotros en pastillas a través de las clases. Entonces, por eso les menciono, les invito para que revisen estos documentos y al finalizar ustedes tendrán una simulación de 48 horas en la que tendrán que resolver un estudio de caso. Y esa es su nota principal para la graduación, sumado más las asistencias, más las evaluaciones que ya han venido dando en los otros módulos. Tenemos que avisarles porque ya tenemos que irnos preparando para esto, el tiempo pasa rápido y entonces sí es importante que yo les pueda mencionar esto. Y como les decía, pues les doy unos minutitos para ver si alguien tiene alguna pregunta, consulta respecto a estos fondos, que ha sido la clase del día de hoy. Creo que no los veo con ganas de preguntar, pero no hay problema.
Agradecerles por la clase de esta noche, pues vi que el mayor Martínez se despidió hoy en el chat, pues igual nosotros le agradecemos muchísimo por el tema de habernos apoyado en la plataforma. Él va a estar ahí apoyándonos un poquito más atrás de bambalinas, pero la idea es que igual mantener el mismo nivel de interacción que hemos venido llevando hasta ahora en el chat. No duden en que siempre pueden emitir sus preguntas, sus consultas, anunciarle que nuestro próximo docente también será el coronel Ituma, que nos va a estar hablando sobre todos estos mecanismos de coordinación y va a estar hablando sobre el tema SAR en la próxima clase. Así que les invito a que sigan participando y pues un poquito más de actividad, ¿no? De que puedan ustedes interactuar con los docentes y aprovechar su conocimiento. Eso, agradecerles, espero que tengan una buena noche. Nos vemos en la próxima clase.